Hola, ¿qué tal amigos de Trip Show TV? Aquí estamos para esta tertulia futbolera en donde vamos a hablar de la selección mexicana que tuvo su encuentro con Estados Unidos en un partido de los llamados moleros. Así que vamos a estar aquí con el Diablo Chilango, Ritmo en los controles, Fernando Guevara para analizar lo que fue el partido del día miércoles. Bueno amigos, aquí estamos para hablar del empate en donde el conjunto estadounidense lo terminó empatando casi sobre la hora, en minuto 81, donde parecía que México podía romper esa mala racha a Juanma, que llevaba ya desde la época de Martino. A final de cuentas no se pudo conseguir y bueno, termina empatado el encuentro. Así es, justo ese empate cae después de que México tenía el dominio en el ataque. Incluso en esa jugada pues tiene el tiro al poste del futbolista mexicano, se viene el contragolpe, Estados Unidos empata y como bien mencionas no pueden terminar con esa, por así decirlo, hegemonía que han tenido en los últimos partidos los estadounidenses sobre los mexicanos. Destacar que Uriel Antuna, cada que juega con selección mexicana, se le facilita, es el autor del gol para México, pero al final, como dices, un partido molero, mínimo, ya no se perdió con el rival más cercano que tenemos. Yo creo que hay varias cuestiones por hablar. Yo creo que Antuna no es el jugador diferencial tanto en Cruz Azul como en México, es decir, sí que es verdad que tiene varios goles anotados, pero si uno repasa a los equipos con los que anotó, recién la anota de Estados Unidos una selección potencia, pero bueno, no potencia, pero digamos por encima de la media de CONCACAF. No es una selección a la de Estados Unidos, o sea, recién repasábamos otra vez la alineación y hay 4 futbolistas, 3 jugadores que conocemos permanentemente: Yedlin, que ya lleva futuro, Zimmerman, que también había estado incluso, Des, que es el único que viajó de Europa, Morris, que había tenido también un pasaje por Estados Unidos y fue campeón de la CONCACAF ante Pumas, y después poco más. Por supuesto México encuentra el gol con Antuna en un equipo que también difícilmente vamos a encontrar jugadores que puedan ser titulares. Caso Acevedo, yo creo que Ochoa está bien instalado, quizá por ahí pueda tomar el lugar el propio Malagón. Que Malagón ha declarado que Ochoa es el indicado para continuar, le tiene ese respeto Malagón a Ochoa, pero sí, Ochoa sigue jugando en Europa. Bueno, ahí depende de la pregunta del periodista, porque hay preguntas que te van ya indicando a qué lugar quieren que responda. Apareció Reyes, un central que veremos si pueda mantenerse. Apareció Víctor Guzmán, una de las apariciones que quizá pedía más el medio mexicano, la gente, porque Guzmán era de los jugadores, o es de los jugadores con más regularidad en Monterrey, que ha tenido una muy buena temporada. Caso Sánchez, que no se ha podido afianzar en el equipo titular. Chávez es titular, Gallardo es titular también, y Alexis Vega, que otro de los titulares, claro. Entonces podemos hablar de 3 apellidos titulares, los demás son Guzmán, habría que verlo con la camiseta de la selección. Insisto, no es un adversario para tomar demasiadas medidas, y es un resultado que, más allá de la euforia que hubo, de toda la gente que fue al estadio de Arizona, a la cancha de la Universidad de... Que al final se escuchó el grito también, el grito que está prohibido. Y cuando la gente grita cuando está caliente cuando está inconforme, porque ya saben que es algo que perjudica a la federación, entonces como estamos molestos. Y después un poco más, o sea, yo creo que era un partido que si lo ganabas tampoco te iba a dejar demasiado. Sí te iba a dejar si lo perdías, sobre todo a nivel de críticas, a nivel incluso de presión para lo que viene de la Nations League en esa semifinal que van a jugar. Presión para Coca y determinados jugadores, pero después poco más. O sea, no iba en definitiva en afectar, o yo creo, no debería de afectar el ciclo. Si hubiera perdido ayer, o incluso con el empate, no tendría que haber afectado el ciclo, porque es un partido inventado. Simplemente había un contrato con Zoom en donde tienes que jugar permanentemente con Estados Unidos, en Estados Unidos, para que sea todo negocio, a pesar de una intención. Es la generación ahí de mucho dinero que dejan los paisanos que están allá en Estados Unidos. La verdad, siempre que México juega en Estados Unidos llena los estadios, entonces sí, no iba a ser un parteaguas si perdíamos este partido. Como bien mencionas, podía traer muchas críticas, claro que sí, porque
no se inició de la manera más contundente la era de Diego Coca, entonces este partido iba a ser como para empezar a tirar, empezar a decir es que no es el indicado, que es lo que se le criticó en las primeras 2 fechas. Entonces pues un empate yo creo que hasta pasa desapercibido, no muchas noticias vimos el día de hoy de la selección, igual si ganabas no iba a ser México ya regresa a lo extraordinario, fue un partido como dices por contrato y hasta ahí. Y hasta ahí, porque todo este lío que se armó, toda esta revuelta que se armó en prensa de que si Estados Unidos ya está al nivel, que si Estados Unidos es el mejor equipo de la CONCACAF, que si es el mismo equipo mexicano ha bajado demasiado de nivel y que a partir de ahí un resultado mal puesto le iba a colocar en una posición donde inclinaba a esa opinión. Yo creo que difícilmente se va a dar en los partidos donde juegan selecciones A de los 2 equipos, caso que se va a dar en Nations League. Y después hablar vamos a tocar esta polémica ya al final, porque insistimos del partido hay muy poco, porque difícilmente se van a enfrentar o difícilmente va a haber jugadores titulares en estos equipos, a pesar de que había jugadores Fue la convocatoria como para algunos jugadores que se hicieron notar, bien lo comentamos, el caso de Aldo Rocha, no fue titular obviamente, y otros jugadores que pueden entrar a estos partidos para que los empiece a ver el entrenador, para que en una de esas tengan algún destello y puedan colarse a futuras o sean más regulares por ahí, que en el caso de Herrera, de Uciel Herrera. Que el tema de eso es que si tú los pruebas en esta clase de partidos, no son pruebas que tengan que ver incluso hasta con un tema de carácter y con un tema futbolístico, porque insisto, estás enfrentando a jugadores de no nivel de selección. Pero así se quedó algunos casos sí. Acuérdate que Antuna no venía siendo regular, tiene las copas pero Antuna justo, o sea, lo que hablamos al principio, Antuna es un jugador que marca diferencia contra rivales menores, rivales muy endebles. Y después, cuando viene la alta calidad o la presión, porque no Arabia Saudita tal vez no era un rival. No sé si la presión, complejo, pero sí sube de nivel el adversario, difícilmente aparece porque no le da, en este momento no le da para más. Por eso probar a estos jugadores que, supongamos que, qué sé yo, quieren tomar a López, el de Toluca, Garcelo, que lo habíamos comentado, sí, que son regaladas nada más para hacer el viaje, la verdad. Si hubiera entrado López, si hubiera marcado 2 o 3 goles, tampoco es como para que ya se nombre permanentemente. Es un partido que, insisto, no deja demasiado, pero vamos a tocar por último, ya más o menos para ir cerrando el tema de la polémica, si consideras que Estados Unidos ya está al nivel o incluso ha superado a México en los últimos años, tomando en cuenta los resultados más inmediatos. Bueno, es que mira, justo lo comentábamos Diego y yo ayer en una clase. Estados Unidos, hablando de historia, ha conseguido en mundiales, como sea que antes eran menos selecciones, un 3er lugar. La vez que tuviste directa en un mundial para tú pasar a tu 5.º partido, que nunca hemos pasado un 5.º partido en un mundial, te eliminas por afuera. Ajá. Bueno, es que aquí en México eran menos partidos. En el 70 pasaba directa a cuartos, pero en el 86 es la única vez que ha pasado a cuartos de final con el formato ya. Sí pasó grande. ¿Verdad? Sí, es cierto. Sí pasó a cuartos de final, es la única vez, pero fuera del país no se ha. Sí, fuera del país, pues nunca, y esa vez tuviste la oportunidad contra tu rival directo. Se vinieron miles de polémicas, chismes, pero al final Estados Unidos te saca. Y ahorita a nivel clubes, Estados Unidos se la va a jugar contra México en otra final de la Conca Champions y sacó a Pumas, o sea, rompió una hegemonía. Y selecciones, pues digo, ellos sí están exportando jugadores al viejo continente, tienen más jugadores en el viejo continente. Nosotros nos quedamos enganchados en que los Herrera y que nuestros jugadores olímpicos que ganaron el oro y el bronce, y desgraciadamente no despuntan y ni siquiera son titulares incluso en equipos mexicanos. Y allá que hacen, siguen exportando jugadores y su liga se vuelve más llamativa por algunas figuras que traen. Entonces yo supongo que sí, si no superar, mínimo sí está a la par por los resultados obtenidos. Al final yo creo que el contendiente fuerte para el Mundial 2026, el que va a ser el caballo negro porque no somos potencias en CONCACAF, va a ser Estados Unidos. Yo creo que hizo más o menos a lo tuyo. A mí me parece que sí están a la par ya, cosa que es un retroceso para México. O sea, que esté
que tú estés al mismo nivel que Estados Unidos es un retroceso para México, porque incluso por cultura futbolística, más allá de lo que marcabas, que han llegado a terceros lugares, en Uruguay 30, incluso fueron el primer enfrentamiento en 1934, que nos dejan fuera. Estados Unidos le gana a México en Roma, en ese partido que Mussolini terminó diciendo que se jugara allá, le ganan Estados Unidos, pero más allá de eso pasó la historia y por supuesto que México tiene más cultura futbolística y siempre ha tenido mejores jugadores que Estados Unidos, a pesar de que en momentos clave Estados Unidos lo ha sacado, incluso en el último enfrentamiento del Mundial en el 2002, donde Estados Unidos lo saca a la selección mexicana 2-0, que 2-0, famoso. incluso después con Donovan haciendo burla en varios partidos, pero que estén a la par, porque antes quizás te superaban por cierta categoría física, pero en este momento ya tienen categoría técnica y ya los partidos son a la par, se definen por muy poco, y en ese muy poco puede caerse para cualquier lado. Puede caerse para México en un partido, puede caerse para Estados Unidos. Le ha tocado a Estados Unidos ganar los últimos encuentros, pero la cosa está ahí, ese es el tema, y ese es un retroceso para México, que con Estados Unidos es un retroceso, pero en realidad se ha estancado el nivel y no ha y porque imagínate, no ha exportado muchos jugadores a Europa. En el Mundial, ponle en una probabilidad así, se enfrentan México y Estados Unidos, el que va a llegar con la presión es México, porque como tú dices, toda esa cultura futbolística Unidos, de años, y ellos van a llegar a jugar tranquilos, y ese es el problema. Incluso es un tema de cómo se vive el fútbol con prensa, es decir, acá si pierde México, incluso hoy, casi en todos los diarios hay el partido quedó 1-1. En Estados Unidos sigue siendo portada, en estos momentos debe ser portada los playoffs de la NBA, y después va a ser portada la MLB, y después va a ser portada la NFL, y te va a haber un cuadrito muy pequeño de la selección de Estados Unidos. Exacto. Entonces no tienen esa presión y juegan totalmente libres. Entonces me parece que, como ya hemos hablado permanentemente aquí, que México tendría que tener un proyecto para mejorar en esa cuestión. Y lastimosamente no lo están haciendo a menos de 3 años del Mundial, porque recordemos que Qatar fue en diciembre, quedaban 3 años y medio, ahorita ya casi faltan los 3 para el Mundial que va a ser en tu casa, porque Estados Unidos lo vemos, los mexicanos llenan los estadios, entonces no hay un proyecto. No, yo tenía la ilusión, no sé, en el 2018 que para el 2026 mínimo termináramos entre los 4 primeros, pero como se fue cayendo la selección y como hoy en día no se ve algo claro, dudo que lo estemos. Es muy complicado porque ni siquiera tienes 5 o 6 jugadores jugando en mínimo niveles de Europa League. Exacto. Mínimo niveles de Europa League, ya peleando eliminatorias finales. Pero bueno, amigos de Trixo TV, esto fue el comentario del partido de ayer, que en realidad no dejó demasiado como tal el juego, pero sí el tema en torno, el tema de afuera, por supuesto que ha dejado mucho. Rich Morrison en los controles, que si bien no sea posible, acá mando un saludo sin que lo vea la cámara. Juanma, el Diablo Chilango, que también está con nosotros. Soy Fernando Guevara y nos vemos en la próxima tertulia futbolera.